Paz inverencial, compañeros, compañeras, bienvenidos, bienvenidas a Teurgia Real, este sol conscientivo de la Gnosis Amaheriana. Hoy un tema muy especial de Primera Cámara Pública de Motivación Continua. Vamos a ver acerca de diosología y demonología. Escuchémosle al Kalki Buda Maitreya, avatara e iniciador de la era acuariana, en su obra La Revolución de Bel, acerca de Belcebú y también Yahvé. Belcebú que vuelve a las jerarquías de Dios, y Belcebú pues aquel ángel Dios caído que es encarcelado en los mundos infiernos por el arcángel Samuel Ambeor por órdenes de Shoit, la divinidad. Lleno de ánimo por aquellas palabras que Belcebú manifestó en medio de la cena, hizo un nuevo experimento, lo invoqué nuevamente en el astral, y una vez que concurrió a mi llamado, diplomáticamente lo invité a tomarse algunas copas conmigo. Belcebú invocamos a Belcebú en astral, y una vez que él concurrió a nuestro llamado, lo invitamos a cenar. Él aceptó la invitación y concurrimos a un restaurante del plano astral. Como ya hemos explicado, el cuerpo astral también come elementos afines a su organismo y el mundo astral es casi igual al nuestro. Así fue que pedí, para Bel un alimento, y yo me contenté con beber un vaso de agua. Cuando Bel se sentó a la mesa se quitó el bonete de la cabeza y caballerosamente empezó a comer. Era curioso ver a aquel especie de gorila comiendo en la mesa como todo un señor. Algunos chelas que se hallaban en aquel recinto se dirigieron a mí diciéndome que eso era falta de respeto mío, llevando a ese demonio a aquel recinto, y como era de esperar, lo miraban con asco e hicieron el vacío. Yo les contesté, este también es un hombre y merece que se le respete. Bel tomó la palabra y en tono de profunda tristeza dijo, todos me desprecian. El único que no me desprecia es mi amigo Aunweor. Esta experiencia astral me dio ánimo para continuar con mi anhelado propósito de sacar a Bel de la logia negra y hacerlo discípulo de la fraternidad blanca. A algunos teosofistas se les hará imposible que el cuerpo astral pueda beber y comer, pero es que a ellos su mística nordosa les vive diciendo que el cuerpo astral es algo vago, un fluido vaporoso, intangible e inmaterial, y como solo son teorizantes, no se les ocurre comprobar que se estudien dichos señores a Vivekananda para que se enteren de que los cuerpos internos, cuerpo astral, también son materiales. Los gnósticos decimos que nada puede existir, ni aun Dios, sin el auxilio de la materia. El cuerpo astral también es material y es un organismo tan denso como el físico. Por el hecho de que la materia en última instancia se reduzca a energía, por ello no se va a negar cuando pase a dicho estado, si con nuestro sentido de la vista no lo podemos ver, es porque pertenece a la cuarta dimensión, y nuestros ojos físicos nos sirven para ver el astral hasta tanto que los hagamos acto esto que nos metamos en el mundo astral con nuestro cuerpo físico. El organismo astral es tan denso como el físico, pero pertenece a otro departamento del reino. El cuerpo astral es muchísimo más sensitivo que el cuerpo físico. El organismo astral es como un duplicado del físico y tiene que nutrirse con alimentos afines, tal como lo hace el cuerpo físico. El ocultista utiliza el cuerpo astral para estudiar y para sus grandes investigaciones porque dicho cuerpo está colocado ventajosamente sobre el material. Para él no existe tiempo ni distancia. Y lo que él aprende queda de inmediato grabado para siempre en la conciencia del ser. Así, mi caro lector, no se os haga raro el que Belcebú haya cenado conmigo en dicho campo. Varias veces había yo llamado la atención al íntimo de Bel para que hiciera algo por su alma, pero la contestación de su íntimo era, no puedo, no me obedece, mucho he luchado, pero es imposible. Y es que Belcebú, como los magos negros de la escuela Amorc, consideraba que el espíritu es inferior y que el alma es superior, por ser disque más psíquica. Belcebú, al igual que los discípulos de la escuela Amorc, estaba convencido de que el guardián del umbral era su yo superior. Precisamente por ellos Bel no escuchaba a su íntimo. Él ignoraba que estaba en el mal y atacaba furioso a los magos blancos creyéndolos perversos. Él se sentía santo y bueno y a los magos blancos los consideraban demonios. Él ignoraba nuestro principio gnóstico que dice, un alma se tiene, y un espíritu se es. Antes de que la falsa aurora apareciera sobre la tierra, aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta, alabaron al íntimo y a ellos se les aparecieron los heraldos de la aurora del testamento de la sabiduría. El íntimo es nuestro sol interno, y el alma que se aleja del íntimo, va al abismo.
El espíritu es nuestro yo superior, y el alma que se aleja de su espíritu se desintegra. Esa es la muerte segunda. Lleno de ánimo por aquellas palabras que Belcebú manifestó en medio de la cena, hice un nuevo experimento, lo invoqué nuevamente en el astral, y una vez que concurrió a mi llamado, diplomáticamente lo invité a tomarse algunas copas conmigo. Belcebú alegre y feliz aceptó mi invitación, y conforme caminábamos por el plano astral, le iba yo cambiando la vibración, hasta que al fin lo saqué del plano astral y lo llevé al plano de conciencia más divino del cosmos. Este plano es llamado por la maestra Blavatsky en su primer tomo de la doctrina secreta, el anillo no se pasa. Consideremos al cosmos como un gran árbol, con sus raíces en el absoluto. Esas raíces vienen a ser el anillo no se pasa, porque de ese plano no puede pasar nadie, ni los dioses más grandes del cosmos pueden pasar de ese anillo. Quedó Belcebú realmente deslumbrado ante la terrible luminosidad de esa inefable región indescriptible por su belleza y felicidad, pero sintió terror. Hacía 4 eternidades que Belcebú vivía entre las tinieblas de las cavernas tenebrosas, y ahora al ver la luz, sentía miedo. Y con voz ronca, exclamó: «Esto siempre es terrorífico». «Más terroríficas son las tinieblas en que tú vives», le respondí, y caminando por ese plano pasamos por frente a una casa. «¿Se puede entrar?», me preguntó, y yo le contesté afirmativamente. Inmediatamente entramos y estuvimos en ella un rato. Para Belcebú todo aquello era realmente nuevo y se sentía mal. Él estaba acostumbrado a vivir entre los profetas velados y, por lo tanto, la luminosidad terrible de ese plano lo fastidiaba horriblemente. Después de un rato de luz lo llevé al otro extremo, a las terribles tinieblas de la Vichy de nuestra tierra, donde no se ven sino pedazos de almas en estado de desintegración, almas de prostitutas que a fuerza de tanto cohabitar se separaron totalmente del íntimo, quienes acostadas en sus inmundos lechos se van desintegrando, cual velas que se derriten con el fuego de la pasión. Había allí almas de demonios que ya parecían solo pedazos. «Aquí me siento un poco mejor», me dijo Belcebú, y yo le contesté: «Tendrás que acostumbrarte a la luz». «Eso da trabajo porque hace mucho tiempo que vivo en las tinieblas», me respondió, y yo mostrándole los pedazos de almas, le advertí: «Aquí vendrás si sigues con tus maldades». Luego lo llevé nuevamente a su plano astral. A pesar de que no fue del todo satisfactoria para mí aquella prueba, yo no desmayé. Comprendí que él tenía el guardián del umbral dentro de sus cuerpos internos y, como es lógico, ese guardián tan respetado por los magos negros de Cherencia y del amor que lo esclavizaba totalmente a pesar de las esperanzas prometedoras que yo observaba en Belcebú. No se había enfurecido contra la luz, únicamente lo había fastidiado. En el astral sufría mucho, todos los espiritualistas le hacían el asco y él estaba muy desilusionado de su gente. Siempre el mismo déspota que detrás del altar dirigía su templo, siempre los mismos vicios, y esos vicios lo tenían ya hecho un gorila, una bestia inmunda. Todo esto, yo, aun weor, lo comprendía y por ello no desmayaba, máxime cuando ya él trataba de sentir cariño por mí y me consideraba su mejor amigo. Realicé un tercer experimento, el cual fue realmente decisivo. Llevé a ver por segunda vez al anillo no se pasa, y allí invoqué sus mejores y antiquísimos amigos de la época de Saturno. Esos amigos eran ahora luminosos señores de la mente, señores de la luz y, llenos de dolor, abrazaron a Belcebú y le dijo uno de ellos: «Jamás creí llegar a verte en este estado». Bel respondió: «Ya veis a dónde he llegado». Parecía Bel en aquel plano algo así como un gorila de la selva africana dentro de un elegante salón de París. Pero Belcebú, al reconocer a sus amigos más queridos, se consternó en lo hondo de su alma y comprendió totalmente su extravío. Ese era Belcebú, el simpático y apuesto galán de la Arcadia. Si no hubiera sido por las tabernas, no hubiera conocido al horrible mago negro que lo extravió. Pedí permiso a los maestros de aquel luminoso plano, para dejar a Belcebú por un tiempo en esa luminosa región, y los maestros accedieron gustosos a mi petición a condición de estarlo visitando constantemente, y formamos cadena de amor alrededor de Bel. Y lo inundamos con nuestro amor, y lo llenamos con nuestros mejores átomos y lo saturamos de luz y esplendor. Constantemente visitaba yo a Belcebú, él permanecía triste, era el único gorila en aquel plano de dioses. Todos los seres de aquella región lo miraban con curiosidad y los antiguos amigos del período de Saturno lo aconsejaban y ayudaban. Belcebú se iba acostumbrando poco a poco a la luz, y en el fondo de su alma sentía remordimiento por el tiempo perdido, vergüenza con sus mejores amigos y ansias de mejoramiento. Lo ayudamos. Y lo unimos.
temporalmente con su Dios interior, con su íntimo, y el Glorian también hizo un esfuerzo supremo para llamar a su alma a la unión con el íntimo. Al llegar a esta parte de nuestro libro, a los ocultistas se les hará raro oír hablar del Glorian. En realidad el Glorian no es más que un rayo de donde emanó el íntimo. El Glorian es sustancia pero no es espíritu ni materia. El Glorian es un hálito para sí mismo innoto, un hálito del absoluto, uno de los tantos hálitos del gran aliento. El hilo amigo de los hindúes. El absoluto en nosotros, nuestro rayo individual, nuestro real ser. Todo hecho gloria, el alma aspira a unirse con el íntimo, y el íntimo aspira a unirse con el Glorian. La sede de nuestro Glorian es la silla turca de nuestro organismo. La silla turca está formada por las vértebras cervicales de nuestra columna espinal. Allí tiene el Glorian sus átomos de plata, y al unirse él con su Glorian, brillaba la luz blanca del Glorian con todo su esplendor en esa parte de su organismo astral. La momentánea fusión con el íntimo le quitó la horrible apariencia de gorila, y vestido con las vestiduras del íntimo tomó la presencia del simpático joven de la Arcadia. No debemos olvidar que los átomos del Glorian son de plata y que el Santo Grial es de plata y no de oro como pretenden algunos rosacrucistas, y el cáliz que llevan sobre la capucha de su frente los iniciados del dios sirio, es de plata. Cualquier chela que visita la iglesia trascendida de la estrella Sirio, se convencerá de mi afirmación. En Belcebú se producía una gran revolución interior. Una noche, la más quieta, la más callada, hice unos experimentos de teurgia que fueron realmente decisivos. Proyecté para Bel, sobre el escenario cósmico, algunas escenas de los archivos acásicos. Ahí aparecían aquellas primitivas épocas del período de Saturno, cuando aún Belcebú era un hombre bueno y sencillo, cuando todavía no había cogido vicios, cuando aún no era amigo de lupanares ni tabernas. Aquellas escenas se deslizaban todas en sucesivo orden, y Belcebú las contemplaba silencioso. Luego aparecieron las tabernas y las fiestecitas y las noches de vela, y vinieron los lupanares y la orgía. Belcebú, lleno de terrible emoción interna, contemplaba aquellas antiquísimas escenas y recordaba sus errores. Estaba en presencia de las primitivas causas que lo habían conducido a su actual estado. Una verdadera revolución de Bel estaba en actividad. Se revolucionaba Bel contra el odio, contra el egoísmo, contra los vicios, contra la fornicación, contra la ira, contra el crimen, etc. De pronto surge dentro de la escena algo tétrico y horrible. Este ser era un horrible demonio, vestido con túnica negra, y en sus orejas llevaba 2 aretes. Los ojos de semejante demonio se brotaban hacia afuera, y lo envolvía una atmósfera de profundas tinieblas. Belcebú se quedó atónito contemplándolo. Era su antiquísimo maestro, era el horrible mago negro que con sus claves maravillosas lo sacaba siempre triunfal del vicio del juego. Era el horrible demonio que lo condujo a la primera iniciación negra. Fue quien lo esclavizó del guardián del umbral en aquel antiquísimo templo tenebroso, donde pasó el primer ritual que hoy en día pasan los magos negros de la Escuela Amor de California. Sonriente se acercó al siniestro personaje Bel para saludarlo, y Belcebú, como atraído por un hechizo hipnótico, quiso acercarse para corresponder el saludo, pero se detuvo. Un gesto de rebeldía surgió en el fondo de su alma y exclamó heroicamente: no te saludo, nada quiero contigo, tú eres el culpable de que yo esté en este estado. Entonces el siniestro personaje respondió con una voz muy ronca, que parecía emanar del fondo de los siglos, y de la profundidad de las cavernas tenebrosas: ¿este es el pago que dais a mis servicios? ¿Ya no te acuerdas de mis sacrificios? ¿Ya no te acuerdas de las enseñanzas que yo te di? Te estás dejando llevar por el camino malo. Pero Belcebú respondió lleno de energía: no quiero escucharte, tú eres el culpable de que yo esté en este estado. Los favores recibidos, creo habértelos pagado. Entonces yo conjuré al siniestro personaje para que se retirara, y el mago negro se retiró con sus profundas tinieblas. Pareció hundirse en el abismo. Esta fue una prueba para Bel y salió bien de la prueba. Bel se revolucionó contra la magia negra. Un gesto de rebeldía estallaba en el fondo de su alma. Y después que hube proyectado estos archivos acásicos en la atmósfera, para que Bel los contemplara, los maestros y mis discípulos hicimos cadenas de amor para irradiar luz a Belcebú. Luego proyecté para Bel en forma de cuadros el porvenir que la guardaba si seguía el camino negro. Aparecían cuadros donde se veía a Belcebú feliz en las tabernas, entregado a todos los vicios de la tierra. Por último aparecía el crepúsculo de la noche cósmica, los mares desbordados sobre la tierra, todo ruinas y hielo,
y haya en una playa arrojado un pedazo de la cabeza con su pecho y brazos del que antes había sido Belcebú. Una vez terminado este cuadro le dije, he aquí el porvenir que te aguarda si sigues el camino negro. Luego le proyecté en cuadros el porvenir que le aguardaba si seguía el camino de la magia blanca. En esos cuadros se veía a Belcebú ya unido con su íntimo, vestido con la túnica del maestro, con su capa larga de hierofante y su cetro de poder. Aparecía un luminoso jardín y Belcebú se paseaba de él como un dios omnipotente y celestial. Este es el porvenir que te aguarda si sigues el camino de la magia blanca. Resuélvete ahora mismo, ¿sigues con la magia blanca, o continúas por el camino negro? Belcebú contestó, sigo con la magia blanca. Su contestación fue firme, y Belcebú cayó de rodillas llorando como un niño. Levantó sus ojos al cielo, juntó sus manos sobre el pecho, y entre lágrimas y sollozos oró al cielo. Un demonio arrepentido, brillaban los cuernos de su frente, como si quisieran ya desvanecerse con la luz. Los hermanos mayores lo abrazaban con lágrimas en los ojos. Todos se regocijaban entre sí y una marcha triunfal y deliciosa con sus inefables melodías en los cielos estrellados de Urania. Y es que hay más alegría en el cielo, por un pecador que se arrepiente, que por 1000 justos que no necesitan de arrepentimiento. Luego de rodillas me postré ante el jerarca más poderoso del cosmos, llamado por los tibetanos la Madre de Misericordia, o la voz melodiosa Oe. Ese es el único engendrado, el gran verbo universal de vida, cuyo cuerpo son todos los sonidos que se producen en el infinito. Su belleza es inefable, lleva una corona de 3 picos, y su larguísima capa es llevada por los Elohim. Ellos llevan la larga cola de su capa. Y rogué al único engendrado que tuviera a Belcebú junto para que le arreglara el Kundalini. El Kundalini de Belcebú fluía hacia abajo formando el rabo del demonio. Ahora tocaba al único engendrado subirle el Kundalini hacia la cabeza para que se convirtiera en ángel. El maestro aceptó mi ruego, y en aquel plano de luz diamantina colocó a Belcebú dentro de un resplandeciente jardín, y le entregó un libro cósmico para que lo estudiara, y lo instruyó en el sendero de la luz y lo llenó de átomos de sabiduría. Más tarde le hice revivir a Belcebú toda su vida a través de los 4 grandes periodos cósmicos, y le mostré el bello porvenir que le aguardaba si seguía por el luminoso sendero, y al verse ya hecho un jerarca del futuro me preguntó, ¿esto será pronto? Yo le contesté afirmativamente. Cuando ya revivió todo esto llegó a donde el único hijo diciendo, vengo con el alma transformada y el maestro continuó ayudándolo, el Kundalini subió y desapareció la cola del demonio. Pero los cuernos seguían sobre su frente, porque los cuernos son del guardián del umbral y él estaba estrechamente fusionado con el guardián del umbral. Esa bestia interna era realmente un obstáculo terrible para su evolución, y había necesidad de que él la expulsara fuera, para liberarse de ese monstruo interno que hacía edades innumerables, lo tenía esclavizado. Ese monstruo interno se había adueñado de su voluntad, de su pensamiento, de su conciencia, de todo, y había necesidad de expulsarlo fuera de su ser para realizar un rápido progreso interno. Entonces fue cuando lo llevé al astral para sujetarlo a la primera prueba iniciática, por la cual tiene que pasar. Y irremediablemente todo el que quiera llegar a la iniciación. Esta es la prueba del guardián del umbral. Al invocar al monstruo, este sale fuera de nosotros y se nos lanza amenazadoramente. Belcebú llamó varias veces, una brisa horrible soplaba por doquiera, y entonces apareció el espectro del umbral en forma terrible y amenazadora. Aquel ser era un gigante como de 3 metros de estatura, y como de 2 metros de grueso, tenía la apariencia de un gorila monstruoso, de rostro chato y redondo, con cuernos y ojos saltados. Belcebú lo había fortificado a través de las edades, y ahora no le quedaba más remedio que combatirlo. Así pues, se lanzó él sobre el monstruo valerosamente y lo puso en derrota. Este era el monstruo que daba a Bel esa horrible apariencia de gorila, esa era la bestia del umbral. Un ruido seco resonó en el espacio. Este sonido es distinto al sonido metálico que se produce en casos similares con nuestros discípulos actuales, y es que Belcebú es de otro periodo mundial. Se le recibió en el salón de los niños con gran fiesta y música deliciosa, y quedó convertido en discípulo de los hermanos mayores. Los maestros le regalaron una simbólica copa de plata. Pasada la primera prueba lo llevé nuevamente a donde el único engendrado para que lo siguiera ayudando. Los cuernos desaparecieron de su frente, porque esos cuernos eran de su bestia interna del guardián del umbral llamado por los rosacruces de amor que el guardián de su cámara, el guardián de su santum. La monstruosa figura de gorila también desapareció porque esa no era suya, era del guardián del umbral.
llamado por los Rosacruces de Amor que el guardián de su conciencia. Belcebú se embelleció, pero ahora debía cumplir con lo que dijo el maestro: dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Él tenía que devolverle a los magos negros las prendas que tenía de ellos, el bonete, el cordón de 7 nudos, y la capa de príncipe de los demonios. También tenía que borrar su nombre del libro donde estaba inscrito. Al llegar a esta parte de nuestro presente capítulo hemos de dar algunas explicaciones sobre el particular, porque a muchos lectores se les hace raro oír hablar de libros en el mundo astral, y es que la gente está acostumbrada a pensar que el plano astral es un mundo vago, fluido, vaporoso, intangible, inmaterial, etc. Nosotros los gnósticos somos esencialmente realistas y hemos llegado a la conclusión de que nada puede existir, ni aun Dios, sin el auxilio de la materia, y es que esta última es absolutamente desconocida para las así llamadas escuelas materialistas. Dichas escuelas son tan solo jaulas de loros teorizantes, porque en realidad de verdad, los sabiondos del materialismo, no conocen sino los estados más groseros de la materia. Pero, ¿qué saben ellos, por ejemplo, sobre la química oculta y la anatomía y ultrabiología de los cuerpos internos del hombre? Tampoco compartimos nosotros con los apotegmas doctrinales de esos pietistas mojigatos de las escuelas espiritualistas. Dichos intensos fantásticos están totalmente alejados de las realidades fundamentales de la vida. Todo el mundo ha sido testigo del desquiciamiento mental y de las aberraciones místicas de esos ilusos del rosacrucismo, del teosofismo y del espiritismo. Ya es hora de que las autoridades de policía acaben con esas aulas de espiritismos morbosos y de rosacrucismos y teosofismos enfermizos y ampulosos que están llevando a la degeneración y a la demencia a muchas personas. Las ciudades están llenas de espiritistas chiflados con ínfulas de trascendidos y de rosacrucistas y teosofistas que están causando gravísimos daños a los cerebros jóvenes de ambos sexos. Tanto las teorías materialistas como los espiritualistas han llevado a muchos ilusos al manicomio. El escepticismo materialista es el resultado de una demencia cerebral. Esto lo acabaron de confirmar los médicos psiquiatras de París al analizar el cerebro de un existencialista. Y es que en realidad de verdad... Bien, estimados, ahí tenemos una información especial acerca de quién fue Belcebú y quién es ahora. Aquel príncipe de los demonios de 13ª iniciación de misterios negros, que antes era un hombre consciente, pero luego se decidió embarcarse en las huestes anticrísticas y se volvió un terrible mago negro. Uno de los principales después de Yahvé, el ángel Dios caído. Vamos a escuchar un poquito acerca de Yahvé y en la narración que nos da el maestro Samuel Ambeor orienta que luego pues vence esas 3 pruebas del guardián del umbral para hacer las 4 pruebas de los elementos tierra, agua, aire y fuego, y luego pidieron darle cuerpo físico. Él pidió cuerpo y en síntesis nació en Francia en cuerpo femenino. El maestro Laxmi Daimon, discípulo del maestro Samuel Ambeor, tuvo la oportunidad de conocerlo físicamente en cuerpo de dama allá en Francia, y cuentan que le preguntó: ¿y cómo se siente allí? Maestro, me siento extraño. Le mandaron ese cuerpo femenino para que obviamente no se desvíe. Imagínense desviarse con cuerpo físico, y a su vez para que en cuerpo femenino adquiera cierta sensibilidad, cierto amor hacia la vida, obviamente. Vamos ahora a ver ya acerca de Yahvé. Y recibí orden de los señores del karma para encerrar a Yahvé y a todos los magos negros en el abismo. La tarea era realmente abrumadora para mí, pero me sentí omnipotente porque los venerados maestros, después de someterme a las terribles pruebas de la iniciación, me entregaron la espada de la justicia y el caballo blanco. Se me confirió el honor más grande para un ser humano, cual es juzgar e iniciar la edad de Acuario. Y se me puso una cinta sobre el muslo, que en letra simbólica dice Rey de Reyes y Señor de Señores, para que se cumpliera el capítulo 19 del Apocalipsis, que dice: en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores.
Esa cinta la llevo en el muslo para representar que el poder del ser humano está en el sexo, y en consecuencia se me entregó la misión de enseñarle a la humanidad por primera vez en la vida los terribles secretos del sexo. Por ello es que el íntimo yo superior del que esto escribe, lleva esa cinta en el muslo, con ello se simboliza mi misión en ese sentido. Llegada la noche en que debía obedecer la orden de prender a Yahvé, marché con todos mis discípulos en rigurosa formación militar, echándole vivas a Yahvé, y lo rodeamos y prendimos por sorpresa. Él estaba convencido de que lo íbamos a agasajar, y por eso no se nos escapó de las manos. Luego lo encerramos en el Avicii de la luna negra. 7 puertas atómicas de hierro conducen a ese plano de conciencia, y en la gran puerta externa permanece colgada la espada con que Miguel venció a Luzbel y a todas las legiones tenebrosas de los antiguos periodos cósmicos. Los magos negros se horrorizan al ver esa espada. Yahvé tenía un karma gravísimo, pues fue el autor secreto de la crucifixión del Cristo, y el director responsable del fracaso de la evolución humana en la Tierra. Esa deuda vieja tenía irremediablemente que pagarla, pues nadie puede impunemente burlarse de la ley. Los señores del karma me entregaron una enorme y pesada cruz llena de púas para que crucificara a Yahvé con la cabeza para abajo y los pies para arriba, pues él crucificó al Cristo y ahora el karma entrará en acción. Yahvé. Y yo obedecí la orden y la até a la cruz, y lo coloqué con la cabeza hacia abajo y los pies para arriba. Y así se cumplieron los versículos 2 y 3 del Apocalipsis, capítulo 20, que dicen: y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el demonio y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y arrojóle al abismo, le encerró y selló sobre él, para que no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. 1000 años significan varios miles de ellos. Yahvé y su gente permanecerán en el abismo durante todo el luminoso ciclo de Acuario. En el ciclo de Capricornio, se les brindará la última oportunidad en nuestra tierra para que se arrepientan. Las palabras dragón, demonio y Satanás son palabras individuales y genéricas, porque simbolizan a Yahvé y a las billonadas de almas, que yo, aún peor, estoy encerrando en el abismo. Al localizar el mal del mundo, pude darme cuenta que toda la maldad del Asia tenía su foco principal en China, y toda la maldad occidental tenía su foco principal en Roma. Me acordé que a la culebra se mata por la cabeza, y comencé por llevar al abismo a todos los jerarcas de otros periodos cósmicos junto con sus trillonadas de demonios. Y vi a Luzbel con su túnica y turbante rojos. En la punta de su cola llevaba enrollado un antiquísimo pergamino. Y vi a Arimán, el autor del grosero materialismo. Arimán lleva túnica y capacete rojo. Y vi a Lucífugo Rofocale, autor del dinero. Y vi a Orwarpa, el fundador de los misterios del sol tenebroso en la Atlántida. Y vi a Bael, el polo contrario del luminoso ángel Adonai. El rey Bael lleva corona y en un gran libro enseñaba a sus discípulos en su caverna del desierto. Y vi a los soldados de Yahvé que asesinaron al Cristo. Me disfracé de anciano y mago negro para convencer a Luzbel que su patrón Yahvé lo llamaba con todas sus legiones. Y dancé delante de ellos y poco a poco los conduje al abismo. Y así cayeron Lucifer y sus legiones, Arimán y sus legiones, Lucífugo y sus legiones, Orwarpa y sus legiones, Bael y sus legiones, Baal Peor y sus legiones. Delante de esos jefes hice maravillas. Dancé, canté, toqué timbales, etc. Hice todo lo que estuvo a mi alcance para limpiar la atmósfera del mundo. Utilicé todos mis antiquísimos conocimientos para encerrar todas esas billonadas de demonios que ya tenían el mundo en sus garras. Me disfracé de 1000 maneras para poder llevar a los magos negros al abismo. Y todos esos magos negros con sus gentes me presentaron grandes combates en la luz astral, y yo montado en un caballo blanco y con la espada de la justicia en la boca, los vencí. Bien, allí tenemos información muy impresionante en el libro La Revolución de Ben del maestro Samael Aun Weor. Seguir revisando allí, obviamente hay unas cuantas horas de audio y también documento para comprender este tema tan especial de diosología y de monología que estamos viendo acá. Con este tema obviamente vamos a poder diferenciar claramente quiénes son los seres de las logias blancas
de Dios manifestado e inmanifestado, y quienes pertenecen a las logias anticrísticas. Acordémonos allí el caso que narra el maestro Samuel Ambeor, que Belcebú estaba convencido de que él estaba en órdenes de luz de Dios. ¿Ve? O sea, los magos negros tienen un poder hipnótico tan terrible que a sus propios discípulos les engañan con sus falsas doctrinas y piensan, se confunden totalmente y piensan que los seres de Dios realmente son los seres tenebrosos y que ellos mismos son los de luz. Qué terrible, ¿eh? Y se convencen totalmente. Por ello dice ciertos libros hebreos que saldrán muchas falsas doctrinas y anticristos que confundirán incluso a algunos elegidos. Que la divinidad nos proteja a todos mismos. Bien, un documento muy especial escuchemos también acerca de quién es Eras con doble R, Samael, o conocido también como Yaldabaoth. Ese es otro caso muy importante. Ya vamos viendo allí Lucifer, Belcebú, que se volvió a la Belcebú, se volvió a las fuerzas crísticas, pero Yahvé fue a parar en los mundos infiernos, igual que Lucifer, igual que Baal, igual que Andramelech, Lucífugo, entre otros. Vamos a ver este documento que es muy especial. Eso se encontró en los documentos de Nag Hammadi. Tienes la hipostasis de los arcontes, se ha conservado en copto. Ya, ese es un libro muy impresionante y aquí nos va a narrar pues algo trascendental acerca de quién es Eras Samael, que nada tiene que ver obviamente con el arcángel Samuel Ambeor. Son dos diferentes. Es importante tener muy en claro esto, porque para esto es este tema, para uno pues tener claridad conceptual entre quiénes son realmente los demonios anticrísticos y quiénes son los seres de luz. Y así uno elegir pues entre luz y tinieblas y no estarse confundiendo, porque las huestes tenebrosas, ellos también confunden tanto a las personas que muchas personas, queriendo adorar a fuerzas superiores de Dios, salen adorando a terribles demoniazos, y ellos están creídos obviamente que están en un camino real, verdadero, pero total, son sinceros equivocados, que están adorando a huestes anticrísticas. Entonces la persona pues tiene que tener plena conciencia de a quién mismo está adorando. Ya el maestro Samuel Ambeor, en esta obra La Revolución de Bel, nos aclara poderosamente acerca de esa diferencia entre Lucifer, y obviamente hay que entender que Lucifer nada tiene que ver con Christus Lucifer, que es otro caso muy aparte. A su vez también uno es Jehová y otro es Yahvé, son dos diferentes. Eso también es importante tenerlo pues en claridad conceptual. Estimados, estimadas, si tenéis preguntas allí, lo puedes enviando ya a YouTube, a Face, para ir contestando también pues aquellas inquietudes que tenéis. Bien, importante entender que en estos documentos que vimos, nos enseña que
hay un personaje que se llama Eras Samael. Vamos a ver, el gran arconte. Esa criatura abrió los ojos y vio una enorme extensión de materia infinita. Entonces se exaltó orgullosamente y dijo: yo soy Dios y no hay otro fuera de mí. Al decir esto, pecó contra el todo. Entonces una voz surgió de arriba de la suma potestad diciéndole: Eras Samael, es decir, el Dios de los ciegos. Él dijo: si existe otro ser ante mí que se me revele. Al momento la sabiduría extendió su dedo e introdujo la luz en la materia y la persiguió hacia abajo hasta las regiones del caos, remontando luego hacia la luz de nuevo la oscuridad en la materia. Este arconte, por ser andrógino, produjo para sí un gran aeón, una grandeza infinita. El arconte discurrió crear hijos para sí. Se creó 7 hijos que eran andróginos como su padre, y dijo a sus hijos: yo soy el Dios del todo. Entonces Zoé, la hija de Pistisofía, clamó y le dijo: Eras de Saclas, cuya interpretación es Yal-Dabajot. Luego sopló en su rostro y su soplo se le convirtió en un ángel de fuego, y este ángel ató a Yal-Dabajot y lo arrojó al Tártaro, al lugar que está bajo el abismo. Ya, es muy importante ir comprendiendo esto que estamos viendo. Este tema nos va a permitir tener una claridad conceptual total en este sol conscientivo Teurgia Laer, para saber dónde nosotros pues establecemos realmente nuestras creencias y no andar adorando a demonios creyendo estar adorando a dioses. Comprendamos que uno es Jehová, Alá, que es el mismo, o sintetizando Jehová, que es el mismo Jehová y el mismo Alá. Él es uno de los tantos dioses, reyes, creadores de universos, creadores de sistemas solares, creadores de planetas, mundos de materia y antimateria. Por ejemplo, en este infinito universo hay millones de infinitos universos, entiendas eso. Vamos primeramente a ver quién es la matriz de todo esto. Entonces vamos al Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, humanidades, Padre de toda vida humana, flora y fauna universal, existente en los millones de universos, galaxias, sistemas solares, planetas, todos ellos habitados ayer, hoy y siempre. Entonces existe una energía universal que es Elohim, o Dios inmanifestado, energía universal. De él se desdoblan 3 energías que son Keter, Chomá y Binah, o Padre, Hijo, Espíritu Santo, o energía protónica, neutrónica, electrónica, o las fuerzas de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Estas son energías, nunca personas, energías que maestros espirituales en los diferentes planetas lo pueden encarnar, aquellas energías. A su vez, todos nosotros aquí en otros planetas, en otros mundos, etc., incluidos los dioses, diosas en un inicio, éramos chispas divinas inmortales, espíritus eternos, chispas divinas espirituales. Y en esa chispa divina pues estaba todo para desarrollarnos como espíritus eternos de Dios y almas espirituales. Esa chispa divina nos envía a un universo tal, un sistema solar tal, una galaxia tal, un planeta tal, a pasar procesos evolutivos. Proseguimos por el reino mineral, evolutivo, mineral, vegetal, animal, y entramos al reino animal, animal evolutivo. O sea, hay animales involutivos y hay evolutivos. En el caso de las chispas divinas,
primeramente entramos a estos de reino pues ya de animales evolutivos, pasando antes por los otros reinos como vimos. Luego llegamos al reino humano lunar. Allí nos asignan 3000 ciclos de 108 vidas, un padre espiritual que tiene rango en los cielos y que antes era también chispa divina, y nos asignan la oportunidad que en estos 3000 ciclos de 108 vidas podamos emerger con la praxis de los 3 factores de la revolución de la conciencia: nacer, morir y sacrificio, el nacimiento transmutatorio alquímico, el morir a los egos y las obras positivas por la humanidad, a nuestra autorrealización íntima. Si es que, o sea, hacia humanos, humanas, solares, hombres, mujeres, superhombres, supermujeres, ángeles, arcángeles, querubines, potestades, tronos, deidades, dioses, dioses, si es que queremos, dioses creadores de semillas, de planetas, de sistemas solares, de galaxias, de universos. Bien, la clave es la praxis de los 3 factores, no hay de otra, en este universo, en otros, en los mundos físicos tridimensionales, dimensiones superiores, mundos de materia o antimateria. Quieres autorrealizarte, emerger a un ser divino de luz, 3 factores de por vida. Esa es la fórmula. El morir, hay prácticas de meditación para desintegrar los defectos que hemos creado, desintegrar, por ejemplo, la ira y emerger con paciencia. Para eso hay las meditaciones, desintegrar el orgullo y emerger con humildad. O sea, nosotros hemos creado el ego, pocilge, pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias que nos ha autoencarcelado, nos hemos autoencarcelado nosotros mismos en el propio ego que hemos creado. ¿Quién es el Espíritu Eterno de Dios, quien ya ha creado los cuerpos existenciales superiores del ser en esta u otras existencias? Un cuerpo físico, mental, astral, vital. Un cuerpo físico, vital, mental, astral, búdico, átmico, solar. Luego esos cuerpos se los vuelve de fuego, luego de luz, y obviamente se convierte en un hombre solar, un hombre que puede vivir en el sol que vemos brillar, donde hay humanidad, o en el centro de la galaxia, el sol central sirio. O a su vez, quiere ir a vivir en otras galaxias de nuestro infinito universo, pues puede, tiene que crear otros cuerpos. Quiere ir a vivir en otros infinitos universos, pues puede, pero tiene que crear los 4 callas, y eso se hace con alquimia. En nosotros, en Chispa Divina en Inicio, está concentrado allí, obviamente, todas estas posibilidades. Somos microdioses, diosas, pero en potencia, y la posibilidad de desarrollarnos también como almas espirituales, o sea, con paciencia, con diligencia, con caridad, con altruismo, con fe, con paz, con clarividencia, telepatía, intuición, recuerdo de vidas pasadas, nahualismo, estados yinas, dominio del fuego, tierra, agua, aire, éter, etc. Y desarrollarnos con poderes inofables, con la alquimia y la creación de los cuerpos solares. Si es que uno cae espiritualmente, pues lógicamente hay que desintegrar el ego con las meditaciones de muerte budista. Y a su vez, la transmutación de la energía creadora por siempre. Te juntas por amor y para amar con la pareja. Allí pides salud, amor, dinero, riqueza y en abundancia, prosperidad físico-conscientiva, eliminación del ego, por ejemplo, que se elimine esos egos de robos, hurtos, y emerja uno con la virtud de la caridad, eliminación de las falsas personalidades de codicia en este mes de mayo, y que se emerja con nuevas personalidades de caridad, etc. Luego el goce sexual, con esa dicha de la gnosis del Kama Sutra, Nangaranga, Kamakalpa, como lo enseña el maestro Samuel Ambeor en el libro El Parsifal Develado. Después de ese goce sexual de un cuarto de hora, media hora, 1, 2, 3 horas, de acuerdo a la potencia sexual de la pareja, se retira del acto sexual en perfecta castidad. ¿Y cómo es ello? Sin derramar, sin sacar, sin eyacular, sin botar de los órganos sexuales ni una gota de tu enseminis, ni tu varón, ni tu mujer. Esa energía creadora se la transmuta por siempre, por el resto de la vida, con la suprasexualidad, tantrismo blanco. Hay otros tantrismos también, hay el pre-blanco, el gris, el negro, pero no te van a conducir a tu autorrealización íntima. Esa tarde o temprano va a llevar a la persona al sagrado reino de los mundos infiernos a causa de la eyaculación de la energía sexual, las séminis.
cumpliendo la transmutación, el tantrismo blanco, la suprasexualidad que estamos viendo acá, de por vida y por siempre. Entonces entra un proceso espiritual iniciático y a transformarse ya en humano solar, humana solar, hombre mujer, superhombre, supermujer, ángel, arcángel, querubín, potestad, trono, deidad, Dios, diosa, creador. Esa es la fórmula. Tomadla, es vuestra, junto con las obras positivas por la humanidad, para ganarse los mundos nirvánicos y generarse dharma para pagar karmas de otras vidas y vivir una vida estable en salud, amor, dinero, prosperidad físico-conscientiva en estos mundos tridimensionales. Quien anhele la cristificación, sacrificio infinito por la conciencia de la humanidad, aquello es obras positivas siempre. Bien, estos tres factores nos permiten enrumbarnos a la autorrealización íntima del ser. Y todos los dioses que hemos escuchado, que hay, por ejemplo, has escuchado de Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Quetzalcóatl, Manco Caluchuanga, Odigotan, Thor, Zeus, Júpiter, Afrodita, Atenea, Sanakumara, Melquisedec, San Germán, Samalambeor, Lakshmi, Daimon, Jesucristo, etc. Todos ellos han salido de la praxis de estos tres factores de la revolución de la conciencia, y nos han ayudado en este planeta Tierra. Y en los demás mundos, todos los dioses, diosas, de Dios manifestado y manifestado, los espíritus eternos de Dios, con almas espirituales, emergen de la praxis de estos tres factores de la revolución de la conciencia. No hay otra. Estés en el culto religioso que estés o no estés, una hora de ciencia, arte, filosofía, mística, o así no estés, si practicas desde tu vida íntima y desde ti mismo estos tres factores, logras la autorrealización íntima del ser y se va escalando esas tres montañas iniciáticas que enseña el Avatara en su libro Las Tres Montañas. Escalas la iniciación. Te transformas, nos transformamos, si es que la persona quiere. Si no, sería una persona común y corriente, pero no iniciada, o sea, no es parte de los mundos superiores de conciencia, porque no quiero, tal vez no sabía. Si no ha sabido, pues ya aquí tenemos esta información que da el maestro Samalambeor para toda la humanidad y la compartimos, y os invitamos pues a proseguir hacia lugares más extraordinarios y logres su propia autorrealización íntima con la praxis de estos tres factores. De estos tres factores han salido los dioses más inefables en este y otros universos, en los mundos de materia, antimateria, etc. Es claro, la gnosis samariana es sintética y va directo a que tomes estas herramientas, estas armas, estos principios para lograr la propia autorrealización íntima del ser y no se esté perdiendo el tiempo. A su vez, los dioses, diosas caídos también han salido de la praxis de estos tres factores y por ello han llegado a estatus de dioses inefables, así como Lucifer, Moloch, Andramlech, Yaldabaoth, Oera, Samael, Lucífugo, etc. Ellos antes eran dioses inefables, pero decidieron caerse espiritualmente. ¿Y cómo se caen? Echando la piedra, o sea, fornicando, eyaculando, botando lenseminis. Se destronan espiritualmente. Algunos quedan como paisanos comunes y corrientes, pero otros deciden transformarse en magos negros, magas negras anticrísticos y comienzan a combatir a los seres de la luz, como vimos allí en el libro La Revolución de Bel. Bien. Ahora, ellos para poder redimirse, ¿quién es el mago negro, la maga negra? Obviamente el ego que ellos han creado. Posilge, pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, 12 demonios más. Y eso hemos creado toda la humanidad también. Pero en el caso de ellos deciden volverse anticristos, desarrollar poderes en lo negro y reforzar totalmente el ego y apartarse de lo divino, de lo espiritual. Si anhelan ellos redimirse, pues tienen que volver a la práctica de los tres factores y comenzar a destruir sus propios magos negros que han creado, o sea, sus egos. Y obviamente alinearse a las filas de la luz, así como vimos el caso de Belzebú. Bien, ahora sí vamos a las diferencias.
era Samael aquel demonio, pero que antes era Dios y se cayó espiritualmente, no es Samael aún Beor. Samael aún Beor es un arcángel celestial que en estos tiempos la humana persona, su bodhisattva, está levantado hacia el espíritu. Antes la humana persona, aún Beor, estaba caído espiritualmente, o conocido también como Víctor Manuel Gómez Rodríguez. Nació en esta existencia, estaba caído espiritualmente y a su vez tenía un 30% de conciencia, se reencarnó en esta vida, se autorrealizó con la praxis de los 3 factores y encarna a su padre Samael. Samael es un arcángel cristificado que representa la vuelta del Cristo al planeta y nos trae la divina gnosis samariana. Samael hizo su obra en otros Mahavantaras, o días cósmicos en otros tiempos, y logró su autorrealización íntima, se cristificó. El hijo, la humana persona, que se llamó Víctor Manuel Gómez Rodríguez, o aún Beor, su bodhisattva, estaba caído espiritualmente desde mucho tiempo atrás, y a causa de estar caído espiritualmente, como él mismo enseña, obviamente creó el ego, creó a Posilge también, y adquirió un aspecto como de bafómetro. Obviamente todo el que se ha caído espiritualmente y nos hemos caído, internamente hay aspectos como narró el maestro Samael aún Beor allí, de la forma de Belcebú. O sea, algunas se estará con cachos, con rabos, más negros que el carbón a nivel psicológico, otros estarán en forma de medusas, etc. Otros tipo dálmata, porque ya va blanqueándose, eliminando algunos egos, pero otros ya estarán dentro de esos cuerpos en forma de ángeles, o sea, transparentes, brillantes de luz, porque han eliminado el ego y se han autorrealizado. A ver cómo cada quien está internamente. Prende una velita, véase ante un espejo, pidiendo a la Madre Divina le muestre cómo está a nivel psicológico. Entonces allí va a ver cuánto ego tiene y va a ver cuánta conciencia también tiene. La humana persona obviamente estaba caído, pero luego practica los 3 factores, se autorrealiza, y en estos tiempos pues es un arcángel, el arcángel Samael aún Beor. La humana persona también llegó a grados de autorrealización, cristificación, eliminación del ego, y está resurrecto físicamente con su antiguo cuerpo egipcio inmortal de más de 4000 años de edad. Leamos allí en el libro Las 3 montañas, el currículum vitae el bodhisattva, la humana persona, el arcángel Samael aún Beor, que el maestro de allí parte de su autobiografía. También leamos el libro que estamos estudiando pues en este mes, Litelantes, el dragón de la sabiduría, de Alfredo Dos Amados, discípulo de los venerables maestros, obviamente, donde nos narra también muchas experiencias de cómo estaba, obviamente, en esta existencia la humana persona. Víctor Manuel Gómez Rodríguez, o conocido también como aún Beor. Y luego también sigamos profundizando en todas las obras del maestro para ver a las alturas iniciáticas que llega, y encarna también al arcángel Samael. Entonces otro muy diferente es Eras Samael, como vimos aquí en estos documentos, que también se lo conoce a este arconte como Eras Saclas, o sea, tiene su nombre. Eras Saclas, Eras Samael o Yaldabajot. Ese es otro muy diferente. Parte del currículum vitae de él. Vamos a encontrar pues información en este libro muy importante que os invitamos a estudiarlo a la luz de la conciencia y después de estudios y meditaciones. La hipostasis de los arcontes es uno de los libros de Nahamari. Bien, entonces Eras Samael, o Eras Saclas o Yaldabajot, fue hijo de Lucía
hijo de Sofía, corregimos allí, hijo de Sofía, una diosa inefable. A su vez, él se transformó en un ser poderoso de luz, un creador también de planetas, un demiurgo, un creador, se transformó realmente en aquello. Pero luego decide caerse espiritualmente por la fornicación, por la eyaculación de su enseminis, fornica, y comienza a crear el ego, posilge, pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, 2 demonios más, y comienza a desarrollar mucho orgullo, como vemos, y se cree el único Dios, y luego pues es sentenciado por los mundos infiernos. Obviamente, si ha estado reencarnado físicamente, dejó ese cuerpo y lo lanzaron directamente para los mundos infiernos. ¿Dónde encontramos información de aquello? Vamos al libro del Pisti Sofía, libro escrito después de la resurrección por Jesucristo y sus discípulos. Jesucristo tuvo 11 años después de la resurrección. Entonces allí en los últimos capítulos vamos a encontrar obviamente qué hace Yaldabaoth en los mundos infiernos. La ley divina le tiene como una ficha para que castigue ciertos egos de las personas cuando van allá a la involución. Entonces allí vemos el aspecto demoníaco que tiene, y también enseña la sabiduría que tiene un aspecto de dragón y también de cara de león y serpiente y muchas otras formas más. En eso se transformó Yaldabaoth, Eras Samael o Eras Saclas, a causa de desviarse del camino de la luz. Entonces ya vemos la diferencia, que Samael aun Beor nada tiene que ver con Eras Samael o Eras Saclas o Yaldabaoth. Son dos diferentes. El uno está hacia la luz, comanda las sedes gnósticas samarianas a nivel mundial y está resurrecto físicamente. Y uno es la humana persona aun Beor, que también está autorrealizada, y otro es el padre Samael. En su tiempo está resurrecto físicamente el Bodhisattva, un cuerpo egipcio de más de 4.000 años de edad. Y es el avatara de la era coreana, Kalki Buda Maitreya avatara de esta era que estamos viendo, la nueva era coreana, que comenzó el 4 de febrero de 1962, estimados, estimadas. Ahora, Jehová, Allah, o sintéticamente Jehová, es el mismo. Él nada tiene que ver, ni es, no es, él no es. Eras Samael o Eras Saclas o Yaldabaoth. Son dos también diferentes. Pero hay personas que se confunden en su cabeza, en sus mentes, y creen que es lo mismo, y tienen ciertos rechazos a los dioses reales, y comienzan pues a chantajearles, a levantarles falsos testimonios, y circular por allí en las redes un montón de mentiras y falsedades, confundiendo y chantajeando al Señor Jehová con este otro demiurgo. Hay muchos creadores de universos, galaxias, sistemas solares, planetas, demiurgos, o cosmocratores, o Sabaoths, que se los llama, o Elohims. Jehová es uno de los tantos dioses creadores de universos, así como tienes a Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Zeus, Quetzalcóatl, Mancocapa, Kalishwanga, Odín, Wotan, etc. Los dioses del fuego, tierra, Guairete, los arcángeles, Gabriel, Rafael, Uriel, Michael, Samael, Sachariel. Todos ellos pertenecen al ejército de la voz, que Jehová también representa el ejército de la voz, aquel nombre. Pero ¿quién es Jehová? Jehová nos enseña el maestro Samael aun Beor en sus obras. Era un maestro espiritual, un dios inefable, que era uno de los principales del periodo lunar. Ayudó también mucho en la luna y en la creación, obviamente, de este infinito universo. Ya sabes que hay millonadas de universos. Hay entonces millones de dioses creadores también de universos. Por allí algunas religiones piensan que el Señor Jehová, Allah o Jehová es el único creador
de absolutamente todo, y obviamente ese es un fanatismo, un dogmatismo, una confusión total, y eso quieren ponerle a las demás personas. Es uno, sí, de los tantos dioses creadores, lógico. Jehová tiene su padre espiritual, su madre divina, o sea, Jehová mismo es monoteísta y politeísta. ¿Por qué? Porque él adora a su Padre Dios particular. Y cada persona tenemos nuestro Padre Dios particular. A su vez tiene su abuelo espiritual, que es el Keter, o sea, el padre de su padre espiritual. Entonces ya está adorando a dos dioses. A su vez, él adora, obviamente, también a las energías virginales y del divino Daimon, y tiene encarnado dentro de él aquellas energías sagradas. A su vez, él adora, obviamente, a la Santísima Trinidad, y es hijo también de la Santísima Trinidad. Las energías de Keter, que es energía, la del Hijo, el Cristo y del Espíritu Santo, y tiene encarnado dentro de él también estas energías. Y a la vez también adora al Padre Dios único universal, que no tiene nombre, a la energía universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, humanidades, Padre de toda vida humana, flor y fauna universal, existente en los millones de universos, galaxias, sistemas solares, planetas, todos ellos habitados ayer, hoy y siempre en los mundos tridimensionales, a excepción de ciertas lunas que ya dieron sus razas, pero siguen habitadas en las dimensiones superiores, o también los mundos infiernos, a excepción de ciertos soles que tienen deshabitado los mundos infiernos, pero que existe vida en los mundos tridimensionales, como acá, y en las dimensiones superiores. Muy importante entender esto para dejar el dogma, el fanatismo y hacerle creer a la gente que el Dios que ama, que quiere, que simpatiza es el único Dios de absolutamente todo. Eso es pensar con mente infantil. Pues allí en los libros hebreos mismo, revisa que él mismo afirma que existen mucho más dioses, pero obviamente es rey de los dioses diosas, porque tiene un rango jerárquico poderosísimo. Eso sí, realmente es. Y es uno de los tantos reyes, dioses, diosas en este universo. Y a ver si es el principal de este universo. Acordaos que los dioses también pecan, cometen errores, aún sin tener ego y ya cristificados. Y cuando cometen esos errores, pues se generan terribles karmas, karmas duros. A veces mandan leyes principiantes, hasta que esa ley se vuelva perfecta, causan daño a las humanidades. Por eso, si lees ciertos libros sagrados, entended esto. Pero ahí se generan karmas superiores y de catancia y tienen que pagarlo. A su vez, algunos libros sagrados, las huestes anticrísticas en ciertas partes han adulterado, hay que estar despiertos de eso. A su vez, el discípulo o discípula que capta información de aquellos dioses inefables tiene todavía ego, falsa personalidad, está dormido y tiene mal manejo de virtudes. Entonces, en lo que captan, lo anotan pues de acuerdo a estas falencias, y obviamente está algo incorrecto. Entonces ahí el discípulo y discípula se genera karma, karma duros. A su vez, muy importante entender todo esto. A su vez, las huestes anticrísticas también ellos le llegan telepáticamente a grandes líderes poderosos, en el aspecto político, religioso, social, familiar, cultural, artístico, etc. Y les mandan ciertas ideas que parecen de los dioses inefables, pero nada son de demonios anticrísticos. Proteger la mente en el nombre de Dios, el Cristo. Bien, y obviamente los que captan aquella información escriben y es algo falso, negativo. Por sus frutos os conoceréis, y por a dónde va a llevar ese tipo de información que están dando. O sea, ahí vas a descubrir. Y si eso está con los 3 factores de la revolución de la conciencia que vimos o no. Hay también otro caso, dioses de los mundos superiores de conciencia, de los mundos nirvánicos, que ellos aún tienen ego y karma, pero también se pueden contactar con sus discípulos y mandarles cierta información, pero como aún tienen ego y karma, pueden dar ciertas equivocaciones. A vuelta, los cristificados, ya dioses que entran incluso al absoluto, ya no tienen ego ni karmas, pero pueden equivocarse y cometer errores, así como enseña el maestro Samuel Ambeor, que se ha dado muchos casos. Se generan karma superior, ley de catancia, y tienen que pagar sus errores. ¿Ven? Por eso lo que lees
tienes que revisarlo, tienes que escudriñarlo, ver dónde está el error del dios tal, o de la diosa tal, o del discípula tal que escribió aquello, o a ver si las huestes anticrísticas adulteraron cierta parte de documentos. Y aprender a manejar la virtud de la obediencia, para ver dónde viene a parar tu obediencia. Si obedeces a una ley principiante de un venerable Dios, y no sabe manejar la virtud de la obediencia, pues eso va a llevar al caos, a una sociedad, a una humanidad. Entonces los presidentes, imagínate, de repúblicas o grandes dirigentes mundiales de religiones o de ciencia, arte, filosofía mística, tienen que estar despiertos en todo aquello. Y a su vez los discípulos de ellos o los seguidores tienen que estar también despiertos de qué es real y qué no es real, qué es consciente y qué no es consciente, qué es perfecto de perfecciones y qué no es, y aprender a obedecer conscientemente. La obediencia es una virtud que hay que saberla manejar conscientemente. Bien. Jehová tiene su bodhisattva que estaba reencarnado en Chile por allá por esos años 1970 por allí, estaba de joven en Feña el Avatar, y hasta 1977 estaba de joven, o sea, tenía, qué sé, unos 20 años, 19. Entonces, contar de allí años hasta acá, más 42 años, estará en un cuerpo de 62 años, más o menos. A ver si nació en Chile, y a ver si siguió esa práctica, los 3 factores para que Jehová se reencarne él, o no siguió, a ver en qué sede gnóstica está, de la sede samaliana a nivel mundial, o de otras sedes gnósticas de la sabiduría universal, a ver si ya desencarnó o no desencarnó, y a ver si se autorrealizó la humana persona o no se autorrealizó, porque obviamente Jehová está autorrealizado. Ya tenéis allí, también en Rosa Ígnea, enseña el maestro Samuel Ambeor, parte de la biografía de Jehová, pues es un Dios que orienta a todos los devas de la creación, Dios del fuego, tierra, agua y éter, para hacer las creaciones en los diferentes planetas y de esta galaxia y de este universo, y a ver qué currículum también tiene en otros universos, a ver en qué fecha se autorrealizó Jehová, que antes también era una chispa divina, pero luego emergió a la autorrealización con praxis de 3 factores, a ver en qué universo lo hizo, en qué galaxia, en qué planeta, en qué condiciones, y a ver cuando estaba también caído antes espiritualmente, cómo fue esas historias, ¿dónde podemos encontrar eso? Penetrando los registros akáshicos de la naturaleza, por evidencia, mantra INRI, CHIS, y allí entrar y ver como en televisión todo lo que ha pasado, luego plasmarlo en libros, pero que sean investigaciones reales. Bien, entonces otro muy diferente es Era Samael o Era Saklas, o conocido también como Yaldabaoth. Son 2 diferentes. El uno pues se desvió para las huestes anticrísticas, y en el caso de Jehová está para el espíritu. Es un espíritu, un alma total espiritual. Prosigamos. A su vez, a Jehová lo confunden también con Yahvé o Yahuel. Son 2 diferentes. Entonces tienes que despertar, y tenemos que despertar. Es como que te están diciendo de Jesús, pero el que va al prostíbulo, el que toma, fuma, se pelea, hace unas diabluras y media, y otro es Jesús, Yeshua ben Pandirá, Emanuel, o conocido también como Jesucristo. Son 2 diferentes. Jehová, pues, es un ser de luz divino, Dios poderosísimo. Allí leed, pues, la historia en los libros hebreos, que tiene que ver con toda la creación de todo este planeta Tierra, y ha estado presente en todas las razas, con esta raza quinta aria, la cuarta la atlante, tercera la lemúrica, segunda la hiperbórea y la primera la protoplasmática, y ayuda a las humanidades para que se liberen y nos liberemos los espíritus eternos de Dios con almas espirituales e inmortales, con la praxis de los 3 factores.
Bien, entonces otro muy diferente es Yahvé o Yahweh, el ángel Dios caído, que el arcángel Samuel envió en síntesis por órdenes de Jehová, por órdenes de los dioses espirituales autorrealizados de las logias blancas de Dios manifestado y manifestado, por órdenes de la Santísima Trinidad, por órdenes pues de las energías virginales y del divino Daimon, y por órdenes del Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, humanidades, Padre de mundos de materia y antimateria, etcétera, ordena que se lo capture a Yahvé en esos mundos astrales y ahora está encarcelado en ciertos infiernos de la naturaleza. Por eso, la luz de la divina Gnosis circula mundialmente levantando nuevos varones y mujeres que se vuelvan espíritus eternos de Dios con almas espirituales, inmortales. Y ya salen muchísimos de aquello. Entonces, pues Yahvé era un hombre Dios poderosísimo que incluso estaba reencarnado en la antigua Lemuria y se volvió un demoniazo. Eyaculó, botó su semen, luego creó el ego y obviamente se volvió un demoniazo. Ve de allí en Levítico 15 lo que pasa cuando la persona fornica o bota su semen. Pero hay unos que quedan como paisanos comunes y corrientes, pero hay otros que ya se desvían para hacerse magos negros, como el caso de él y otros más. Recordad también lo que cuenta Enosh y el Génesis 6, llegaron los 200 Nefilim en juramento de anatema y amaron a las mujeres terrícolas. Hasta allí pues está correcto. Pero luego comenzaron a eyacular, a fornicar, a botar su enseminis, se cayeron espiritualmente, comienzan a crear el ego y se vuelven entes anticrísticas de la logia tenebrosa porque así quisieron. Bueno, y historias pues que se ha dado realmente, y hay muchos otros más que han llegado al planeta a ayudarnos, dioses de otros universos, galaxias. Unos se han caído y otros no se han caído, han vuelto a sus mundos, a sus planetas. Por allí cuentan que hay ciertas entes tenebrosas que conspiran contra la humanidad, que dicen que están llegando en estos tiempos de otros planetas. Hay una muralla guardiana protectora que impide la entrada de ciertas entes de otros planetas que están caídos espiritualmente y en un estado psicológico como se está acá en la humanidad del planeta Tierra. Es como de acá solo dan permiso a que tengamos cohetes hasta la Luna, a esa parte pues de la ciencia oficial, de la otra ciencia espiritual que practica los tres factores y tienen naves que han ido ya a la Luna y Marte antes que las potencias del mundo llegasen acá. Ahí está la sociedad de Marconi y Narciso Genovese que viajó para allá y que el maestro Samuel Ambeor testimonia. Entonces obviamente siempre hemos sido y seremos visitados por dioses inefables de otros mundos, pero que nos vienen a ayudar. Pero en medio de eso algunos se caen espiritualmente y se vuelven los anticrísticos en el planeta y luego ya que dejan el cuerpo físico van para los mundos infiernos, pero antes estaban sueltos. En astral podían ir por donde quiera y cristalizarse en los mundos físicos a quien querían. Pero en estos tiempos están encarcelados en los mundos infiernos, pero ellos también tienen sus discípulos que tienen aún cuerpo físico en el planeta y siguen también haciendo más discípulos. Entonces Yahvé, por ejemplo, está en los infiernos, encarcelado. O sea, no puede desenvolverse naturalmente en cuerpo astral por donde quiera. Antes podía llegar a cualquier ciudad, ahora no. Está en esa cárcel. Pero no está pasando sus procesos de destrucción ya de involución. Pero de allí él se conecta telepáticamente hacia mentes de grandes pues en el planeta, ya en el aspecto social, religioso, político, familiar, educativo, y sigue sus planes. Pero ya no tiene esa destreza que se manejaba astralmente por donde quería. Ahora se maneja astralmente dentro de la cárcel que están, porque es una región de la naturaleza, o sea, no es que están allí enjaulados, pero de allí no pueden salir a otras dimensiones, ni menos llegar a este mundo físico tridimensional. Pero sí llegan telepáticamente. La telepatía es un poder que tiene que ver con el plexo solar y la podemos desarrollar también. En este caso, obviamente, él sigue sus planes telepáticamente con ciertos discípulos que tienen el planeta. Entonces allí, solución para la venerable católica romana en su aspecto positivo,
esa sede que emerge desde el 1300 en adelante, fundada por Constantino, quien recopila ciertos libros hebreos de acuerdo a su conveniencia política y de imperio, y obviamente hasta ahí está correcto, se ganó Dharma, pero el resto de información pues van a destruirla. Ya después de él, bueno, ¿y quién? Los 4 evangelios fueron escritos 3 siglos después de Jesucristo. El obispo Irineo, él decide pues, da un chispazo de poner solo 4 evangelios de acuerdo a los 4 puntos cardinales. Jesucristo no tenía 4 apóstoles, tenía 12 y 70 discípulos muy entendidos en letras, que la mayoría haya escrito sus documentos, pero no convenía para ellos. Hasta recopilar se ganaron Dharma, pero luego llegar a destruir el resto de documentación se ganan terribles karmas duros. Luego se levanta otro emperador, Teodosio, y una vez manda a matar al que lee otros documentos, y obviamente eso es un fanatismo total. Eso es ego, falsa personalidad, dogmas. Y ahí se ganó terribles karmas duros. Hay que seguir estudiando esos 4 evangelios, y en total 66 libros, o en otros que son 73, claro. Pero los magos negros anticrísticos, una parte de la élite judía que adora a Yahvé, hay otra que adora a Jehová, malintencionadamente pusieron en los libros mismos sagrados el nombre de Yahvé o Yahweh para confundirle a la gente. Por ello son magos negros, pues. Porque ellos saben hacer su magia para siglos adelante o milenios adelante. Y la gente, como solo se deja llevar a letra muerte lo que lee, cree todo lo que le dice. O sea, no investiguen viajes astrales con su clarividencia o polividencia, no se contacta directamente con los dioses diosas, y todo lo cree solo porque lee. Pues imagínate, cualquiera se puede inventar las 1001 historias de acá para futuros siglos y hacerle creer eso a los del siglo IV, que venga ya en esta nueva era coreana que comenzó el 4 de febrero de 1962, siglo I. Cualquiera se puede inventar eso, pero otra cosa es sin investigar. Por eso es la gnosis y teología Laer, para invocar a los dioses inefables. Y allí está también ese tratado de teología del maestro Samuel Ambeor, que él también fue a entrevistarse con los demonios para ver, a ver quién es usted, señor fulano y tal, cómo se llama, dónde vive, en qué infierno vive, y se entrevistó con Andramelech, bueno, esa conjuración de los 7 revisada ayer. A propósito, Andramelech era uno de sus amigos también, del maestro, pero seguía Andramelech por las huestes anticrísticas y el arcángel Samuel Ambeor por las huestes de Dios, de la luz. Prosiguiendo, importante entender todo esto. Entonces, solución para la católica romana, pues obviamente entender esto que enseña el arcángel Samuel Ambeor, revisar la revolución de Bel, también si hay infierno, si hay diablo y karma, y todas las obras del arcángel, y podéis ubicar la Biblia con el nombre de Jehová en vuestras casas, y seguir los ritos católicos, la misa cristiana, adorando a la Santísima Trinidad, al Cristo, a la Virgen, al Padre, Dios único y universal, a Dios. Eso está muy correcto, pues, lógicamente. Y luego llegará a los altares de aquellas religiones la Biblia con el nombre de Jehová. Y allá, quien quiera seguir adorándole a Yahvé, puede seguirle adorando, pues él también tiene su personal discipular de la logia anticrística, obvio. Pero eso de querer convencerle a la otra gente de que adoren a un demonio pensando que es Dios, no, pues está como que adoraban antes a Moloch y hasta entregaban sus hijos pensando que era un Dios crístico total. En un inicio sí era, pero luego se cae y se vuelve un demoniazo y pide ciertos hasta sacrificios de niños. No conviene, pero allá, que vea cada quien qué hace. A su vez, ya vemos esas diferencias. Uno es Jehová y otro es Yahvé o Yahweh. Otra diferencia, uno es Christus Lucifer de Dios, una energía, y otro muy diferente es Lucifer, el ángel Dios caído de los cielos, que se reveló allá y obviamente cae espiritualmente también por la fornicadera, por la eyaculación del Ansaminis. Y un tercio de los ángeles del cielo, a ver si son miles o millones, también decide
caerse espiritualmente, pero esto se da en los cielos, en dimensiones superiores. Y luego viene pues por órdenes de Dios la divinidad, el arcángel Michael, espíritu eterno de Dios, que los lanza de esos cielos. ¿Y dónde fueron a parar? Los cielos de nuestro planeta también. Allí tenéis otro caso. Entonces, para entender esto, ya vemos del Padre Dios único universal, Padre Dios es Dios, Cristo humanidades, emerge tres energías, Keter, Shoma, Binah, energía neutrónica, protónica, electrónica, las energías de la creación. A su vez, del Sacratísimo Espíritu Santo, Dios de Dios, Dador de vida, se desdobla los misterios virginales y del divino Daimón. La Madre Virgen Espacio, con su Hijo, el divino Daimón, la energía más exaltada de Dios que Maestro Espiritual o Dios Diosa puede encarnarla. Los dioses más exaltados encarnan todas estas energías que vamos a hablar y las divinas también que ya vimos. Entonces, obviamente, otro desdoblamiento es la Madre Virgen naturaleza superior, que tiene que ver con toda esa riqueza de la naturaleza, pues para comer, para vivir, y todo lo que ha emergido sobre la faz de la tierra viene de la Madre Virgen Tierra, o sea, de Dios Madre. Imagínate no adorar a Dios Virgen Madre, terrible. Ella trabaja con una energía que se llama Christus Lucifer, la magia de magias, el poder del Espíritu Santo allí, desdoblada en esta energía. Otro desdoblamiento, la Madre Virgen, ya veremos en otro tema más profundamente estos desdoblamientos, la Madre Virgen Devi Kundalini, que tiene que ver con María, Ramiro y Soberta, los misterios del eterno femenino, la mujer y las mujeres que han logrado su virginización y cristificación también. A su vez, ella trabaja con su hijo que se llama Nash Lucifer, nuestro Nash Lucifer interior, que nada tiene que ver con Lucifer, el ángel Dios caído, que ese es otro caso muy diferente. Despertad y despertemos todos mismos. Otro nuestro Nash Lucifer interior te pone la tentación. Si te vences, tienes virtud. Si no te vences, te muestra cuán defectuoso en cuanto ego está y cuán débil está uno. En cuanto a ego. Y muchas áreas de la vida. Otro desdoblamiento, el bendito Señor San Misterio, que tiene que ver con los misterios del bafómetro, del guardián del umbral, que hay que vencerlo. Pero ¿quién es él? Él es una energía muy superior, divina de Dios, pero que se disfraza, se metamorfosea de todo el ego que hemos creado, y allí nomás le sale y se le aparece. Tienes que vencerlo. ¿Pero a quién vas a vencer? A tu propio ego, a posilge, pereza, orgullo, codicia, lujuria, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, 12 demonios más. Así como hizo allá el famoso Belcebú que escuchamos, que venció a su guardián del umbral y salió a pelearle ahí y le venció. Si se te presenta en el astral, pues a vencerlo y a ganarle, simplemente para no quedar esclavo del guardián del umbral. El bendito Señor San Misterio obviamente trabaja con la energía de la Madre Virgen Naturaleza Inferior, que trabaja por órdenes de la ley divina, cobrando el karma al ego de nosotros, la humanidad. Entonces allí ves el rugir de terremotos, maremotos, ciclones, vendavales, etc., preguerras. Allí entra ese agitar de los elementos de la naturaleza y obviamente entra ese trabajo de ella, castigando al ego de nos la humanidad por causarle daño, tanto daño al planeta y a la humanidad misma. Karmas planetarios. Primera, Segunda Guerra Mundial, lo que está pasando en el planeta en convulsiones en cuanto a climas y tanta situación que pedimos a Dios se tratiendo. Siente desolamiento, la Madre Virgen Hécate Proserpina, que rige los mundos infiernos, con su Hijo nuestro Señor el Cristo, Christus Satanás. Christus Satanás, estimados, estimadas, es una de las energías más sagradas de Dios, que hace un supra sacrificio en los mundos infiernos. ¿Qué hace él? Imagínense que si uno no quiere autorrealizarse con la práctica de los 3 factores que ya vimos de hacer morir sacrificio,
nacimiento transmutatorio, la virtualización por medio de las meditaciones de muerte budista, para ser nuevamente chispas divinas espirituales con conciencias almas, y el nacer para ser espíritus eternos de Dios, y las obras positivas para generarnos dharma, y con ese dharma pagar karmas de otras vidas. Quien anhele la crucificación, pues el sacrificio. Si uno no practica aquello, terminará el ciclo de 108 vidas y vendrá la involución. Entonces entra después a cuerpos de chanchos, de monos, de simios, de cabras, de burros, etc. Y después de pasar esa estadía, de acuerdo al karma y dharma que ha ido haciendo la última vida en cuerpo de persona, va a vivir así en cuerpo de animal. O sea, si hizo muchas buenas obras, fue un misionero, un instructor, un sacerdote, o monja, o un político, pero que realmente hizo bien por la humanidad y nunca practicó los 3 factores, listo, irá a un cuerpo de un perro, pero nacerá en una casa de millonarios, pero ya en cuerpo de perro. Le llevarán a pasear en carros de lujo, le darán excelente comida. Se ganó eso, se ganó un dharma, pero no se autorrealizó porque no practicó los 3 factores. Pero si en la última vida, en la 108, fue un criminal, fue una persona ahí que hizo las 1000 diabluras, irá a parar a sí mismo en cuerpo de animal y sufrirá esos karmas. La ley divina le cobrará esos egos de acuerdo a esas situaciones. Pero acuérdese que la chispa divina también usted vaya en el estado psicológico que esté, porque uno mismo pues ha creado el ego y esté autoencarcelado en su propio ego. Uno como espíritu eterno de Dios ha creado los cuerpos solares en estas otras vidas, pero no se dedica a hacer la revolución de la conciencia, pues va uno mismo para allá. Luego de eso entra a los 9 círculos dantescos, o aquello que el maestro Samael enseña, en si hay infierno, si hay diablo, si hay karma. Estudiarlo allí. Y allá, ¿qué hace pues Cristo Satanás? Destroza, destruye, acaba todos esos egos, para que uno nuevamente quede como chispa eterna inmortal. Pero eso tiene que pasar mucho tiempo allá en esas regiones. Entonces imagínense, ponga el ego de toda la humanidad, 7.000 millones de habitantes que somos, en un monstruo. Ponga todo el ego de todos los que están encarcelados allí en esos infiernos de la naturaleza, que ojo, ellos tienen el ego de millones de años. Bueno, el ego que tenemos nosotros, o la mayoría, es solo de este ciclo de 108 vidas. O sea, 100 años cada vida, pónganle unos 2.800 años. Ellos tienen el ego de millones de años desde la Lemuria acá. Y si otros vienen de otros mundos, tienen egos terribles. Entonces Cristo Satanás, ¿qué tiene que hacer? Desbaratar, destruir todos esos magos negros, magas negras, todos esos egos, y comenzar a rescatar a aquellos dioses caídos como chispas divinas, espirituales. Quedan como chispas divinas si no siguen el camino de Belcebú, de Astarot también, que estén en las logias blancas. Entonces obviamente después vuelta quedarán como chispas divinas espirituales, subirán de nuevo al reino mineral, vegetal, animal, llegarán al reino humano lunar y les darán otro ciclo de 108 vidas, y a ver qué hacen, ángeles, sombras o demonios anticrísticos otra vez. Y esos dramas pues siempre se repiten, 3000 ciclos de 108 vidas. A su vez, si ellos se rectifican, tipo Belcebú, Astarot, de allí nomás vuelta emergerán a sus grados de dioses, diosas, siguiendo las 3 montañas iniciáticas. A ver qué deciden. Allá en la época de Capricornio les darán un nuevo cuerpo. Entonces ya ve usted quién es Cristo Satanás, de Dios. Y a su vez ya entiende quién es Christus Lucifer, de Dios. Cristo Lucifer nada tiene que ver con Lucifer, el ángel Dios caído, que es otro caso. Algunos en esoterismo quieren adorar a energías sagradas de Lucifer, pero no saben lo que hacen y van y adoran a Lucifer, el ángel Dios caído, y se pactan con terribles demoniazos o incautos. Otros ya despiertos mismos quieren adorarle a él, pues listo, pero sepa claramente que está adorando a un Dios anticrístico caído. Y si eso mismo quiere, pues obviamente es su decisión. Pero ahora si está confundido y quiere pactarse a las energías de Christus Lucifer, de Dios,
obviamente es una energía sagrada desde el Espíritu Santo que te trae también riqueza, amor, salud, mujeres, aromas, perfumes, de todo lo que quieras en el nombre de Dios, así como imagínense a los dioses celestiales que han encarnado también aquellas energías. Todos los dioses más exaltados de las logias blancas, de la diosología, de los mundos de materia y antimateria, y que emergen del Padre Dios único universal y que se han autorrealizado, pues, todos ellos tienen encarnado los más exaltados, la energía del divino Daimon, la energía de Christus, Lucifer, de su Nash Lucifer interior, del bendito Señor San Misterio, de Cristo Satanás. Por ende son ellos, pero de Dios. Algunos chantajean y confunden y pues ya dicen que el Señor Jehová pues es un demoniazo y que es Satán y todo eso, confundiéndolo con otros demonios como ya vimos. El Señor Jehová sí es un Christus Lucifer, es un Christus Satanás de Dios, de la energía universal, claro, porque tiene encarnado aquellas energías divinas también del Espíritu Santo. Esos solamientos. Tiene encarnado la energía del Padre, Hijo, Espíritu Santo, la energía de su Padre espiritual, su Madre divina, obvio. Por eso lo tiemblan también las huestes anticrísticas al Señor Jehová, porque tiene que ver con los misterios también de Cristo Satanás de los mundos infiernos. Y esos egos saben que tarde o temprano serán destruidos en esas dimensiones inferiores, si no, serán destruidos sus egos. El ego tarde o temprano será aniquilado, destruido, ya sea porque uno comienza a revolucionar su conciencia y practica los tres factores, o a su vez por que ya rodó a la involución. Pero ahora pregúntese algo pues antes de proseguir. Bueno, antes de proseguir a esta otra pregunta, entonces Shiva, Vishnu, Brahma, Rama, Krishna, Samael Ambeor, Lakshmi, Daimon, Jesucristo, Jehová, Jehová, el Arcángel Gabriel, Uriel, Michael, Samael, Sachariel, Orifiel, Sanakumara, Melquisedec, San Germán, Kotumi, Moria, claro que son Christus Luciferes, pero de Dios. Claro que son Christus Satanáses, pero de Dios. Y claro que tienen encarnado la energía del divino Daimon, de Dios. Y han encarnado energías del Padre, Hijo, Espíritu Santo también, y a sus padres espirituales, obviamente, pero sepa diferenciar. Por eso un arcángel Michael tiene el poder de lanzar de los cielos a terribles demoniazos, Lucifer y sus ángeles caídos. A su vez, imagínense el arcángel Samael Ambeor, claro que es un Christus Satanás, claro que es un Cristo Lucifer, claro que es un divino Daimon, para tener todo ese poder de encarcelar a todas las legiones de demonios que estaban en el astral, en los cielos de nuestro planeta Tierra, y que impedían que la luz de Dios llegue a la humanidad. Y los encarceló en ciertos infiernos de la naturaleza, porque tenía ese poder de Cristo Satanás de los mundos infiernos, de Dios, y la energía de Cristo Lucifer, obviamente. Pero otro caso muy diferente es Satanael, el ángel Dios caído, que llegó de otra constelación al planeta, una revolución allí entre esas constelaciones de Orión y otras más. Y bueno, allí Lucifer, el ángel Dios caído, pues lo tienta para que se vuelva a las huestes anticrísticas, y lo hizo. Entonces Satanael, aquel hombre Dios poderoso, creador también cosmocreador, decidió caerse espiritualmente. La muralla guardiana o defensores de Dios manifestado y manifestado lo deportan al planeta Tierra, y de allí sale la casta de los satanes anticrísticos. Ese es otro caso muy diferente, pues. Entonces hay un satanismo demoníaco anticrístico, claro, tiene sus discípulas, y hay un satanismo también divino de Dios, tienen sus discípulas, lógicamente. Hay un luciferianismo, como quieras llamarlo, anticrístico, demoníaco, y también hay un luciferianismo divino de Dios, diferente entre aquello. Y vea a qué bando va a pertenecer, lógicamente, defínase. O si se queda tibio como sombra, sea espectador de todos esos dramas de ángeles y demonios.
Entonces, Satanael también hizo su casta de satanes y demoniazos, obviamente. Satanael es muy diferente a Lucifer, el ángel Dios caído. Son dos dioses caídos diferentes, que cada quien tiene rango. Hay otros también se confunden entre quién es, piensan que Lucifer y Satán es el mismo. Son dos venerables demonios diferentes. Pero a su vez a todos ellos se les dice satanes, diablos, etc. El ego que hemos creado también es Satán, o diablos, defectos, pecados. Se los llama también así, o diablos rojos de Set, pero acuérdense que Set también es hijo del dios Ra, un dios poderoso. Pero otra cosa es que Set también se le representa al ego, los defectos psicológicos. Bien, si no hubiera las logias anticrísticas, ¿cómo los dioses exaltados de Dios manifestado y manifestado llegarían a terribles rangos superiores? No hubiera quien les ejercite, quien les foguee. Y a causa de ello, las logias anticrísticas, obviamente, existen, pues. Imagínense el Padre Dios único universal con sus infinitos poderes, pudiera desbaratar de la noche a la mañana a todo mago negro, maga negra, y acabar hasta con el mismo ego de nosotros. Y ya está. Pero él mismo, pues, es un espectador de todos estos dramas. Y a su vez pone tribunales de la ley divina y ley de causa y efecto, acción y consecuencia. Acción positiva, dharma premio; acción negativa, karma castigo. Y a seguir cosechando de acuerdo a nuestros actos en las diferentes retornos o reencarnaciones que se vaya haciendo. Reencarnan ya los iniciados maestros y retorna la gente, pues, que aún no tiene grados de conciencia superiores porque no hace su autorrealización. Entonces otros se confunden y le echan el muerto a Dios, que vea tanto dolor, tanta amargura existe en el planeta y que esto es el causante, el famoso demiurgo que ha hecho disque mala creación. O sea, se refieren al famoso Yaldabaoth que vimos, que se cayó espiritualmente. Y confunden todo. Sepa que hay leyes divinas. Imagínese una persona que se dedica en la vida al crimen, a la prostitución, al degenero, y usted se dedica a un mundo de paz, de armonía, de conciencia, hacer obras positivas. Es lógico que si nace en otro cuerpo, tiene que haber diferencias, pues, lógicamente, si no sería una ley injusta. La ley es justa y misericordiosa y simplemente contabiliza nuestras acciones positivas o negativas. Ahora, que la persona ande dormida, totalmente conciencia y no se acuerde nada o nada, absolutamente nada o poco de las vidas pasadas, no quiere decir que eso no exista. Y si fuéramos productos de una sola vida, ¿por qué vemos gente que sufre tanto y usted está súper bien allá? ¿Ve? Hay leyes y existe ley de retorno, reencarnación, recurrencia, y con la práctica, el despertar de la conciencia, se va verificando todo aquello, pues, lógicamente. Vuelta, otros confunden al famoso que ya vimos, Yaldabaoth, con los reales creadores del universo. Y les entra pues la cabeza de legión del orgullo y la ira y comienzan a protestar contra toda la creación. Ahí se está manifestando la misma cabeza de legión del orgullo y de la propia ira. Y egos de blasfemias, pues, que en el interior todos mismos hemos creado, pero otros ya lo manifiestan totalmente. Imagínense, y se les apodera la cabeza de legión del orgullo, de la ira, y comienzan pues a irse contra todos los dioses de las fuerzas crísticas, confundidos. Despierte, ya vemos el caso de Belcebú, que estaba recontra confundido, que los seres de luz, según él, le confundieron, que le hicieron creer que eran demoniazos, y que los mismos demonios del Averno anticrísticos eran los de Dios. Despierte, despertemos todos mismos. Y aquellas personas que tanto blasfeman contra el Creador real, igual siguen bebiendo el agua que en el planeta. Igual siguen comiendo lo que Dios Madre les da por medio de la Madre Virgen Naturaleza. Igual siguen respirando el aire acá. Entonces, ¿dónde quedan todos esos otros alborotos? Sepa diferenciar entre lo positivo de la creación y ciertos demiurgos también que se han equivocado y han causado terribles daños a la humanidad. Y otros dioses caídos que también han hecho sus tremendas diabluras y medio ya. Ahora algunos tienen cierto resabio, claro,
contra huestes anticrísticas. Pero ¿para qué les va a odiar? Obviamente no le conviene odiar. Si les llegan a atacar, pida a las jerarquías de Dios manifestado que le defiendan. Pero bueno, si quieren otros lados, adoran, por ejemplo, protestan contra el demiurgo falso de la creación, pero lo confunden. Ya sabemos que el demiurgo falso puede ser Yaldabaoth, Yahvé, el ángel Dios caído, Moloch, Andramelech, Lucifer, Lucífugo, Baal, y leas ahí la lista del sabio Salomón en la clavícula menor, y la que da Enoch también de los que llegaron. Listo. Pero a su vez, bueno, siquiera tienen algo positivo aquellas personas que siquiera adoran a Odin Wotan, el Cristo Odin Wotan. Claro, es un dios de las logias blancas de Dios manifestado y manifestado. Él pertenece también a las logias de Sanakumara, Melquisedec, San Germán, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Jehová, etc. Obvio, tiene siquiera ahí una salida. Y otra salida que tienen es la que siquiera tienen una intuición de que existe los demiurgos creadores reales y la energía de Dios, del Padre Dios único universal, Padre Dioses, Diosas, Cristos, humanidades. De eso siga practicando los 3 factores y continúe, pero acuérdese que por situaciones de blasfemia, orgullos, iras, se genera terribles karma duros. Ahora meten ciertas falsedades de que eliminando el yo te vas a autodestruir. Comprendamos que el yo que hay que destruirlo es el yo ira, o no tienes ira de tanto en tanto. O revise qué ha hecho la cabeza de legión de la ira en el planeta. ¿Está contento con eso? Revise lo que ha hecho el yo orgullo y los diferentes yoes de orgullo que emergen de esa cabeza de legión. Yo resentimiento, yo complejos de superioridad, de inferioridad, revise allí blasfemias, etc. Cada cabeza de legión tendrá siquiera sus 1000 yoes, egos, defectos, pecados, demonios, satanas, que se llaman también así, virus psicológicos, etc. Invéntese otros nombres, bautícelos con otros nombres, no hay drama. Imagínense lo que hace el yo lujuria, que es una cabeza de legión que tiene millares de yoes egos que salen de allí. Imagínense que el yo envidia, el yo codicia, la cabeza que es cabeza de legión de la codicia, la envidia, de la gula, y de ahí salen 10.000 yoes, egos, diablos, defectos, y 3 furias y 12 demonios más. Entonces quiere vivir contento con eso y con tanto error, con tanta imperfección dentro de sí mismo, y protestando contra la real creación, no conviene, está confundido. Despertemos todos mismos. Entonces ese yo hay que destruir, esos yoes egos. Leed ahí el libro Psicología Revolucionaria, el Avatara, Samuel Ambeor. A su vez, leed allí la didáctica del autoconocer, la revolución de la dialéctica, entre otras del Avatara. Esos egos que hemos creado nos han aprisionado ¿a quién? A nosotros mismos, a nosotros como chispas divinas espirituales, espíritus eternos de Dios. Se está encarcelado a causa del ego. Ahora, ciertos egos de aquellas mismas personas protegen a toda su legión de diablos, de yoes, y claro, al ego ¿qué le va a gustar morir, eliminarse? El ego tiene que defender su legión de diablos y a su vez aliarse con otras legiones de diablos, de psicologías de otras personas para no ser destruidos, acabados. Pero acuérdese que usted, como chispa divina, espíritu eterno de Dios, está autoencarcelado en sus propios yoes, egos que ha creado. Entonces, obviamente hay que ser espíritus eternos de Dios con la alquimia y ser realmente chispas divinas, desarrolladas, conciencias desarrolladas, almas. Pero entienda qué es el alma. Pues alma es el conjunto de poderes, virtudes, fuerzas, energías que en otra hora teníamos. O sea, imagínese, lo que es clarividencia. Un espíritu eterno de Dios con clarividencia, con intuición, con telepatía, con recuerdo de vidas pasadas, nahualismo, estados yinas, dominio sobre el fuego, tierra, agua y éter. Un espíritu eterno de Dios, una chispa divina inmortal desarrollada
con paciencia y sabio manejo de la paciencia, con caridad, con templanza, con humildad, con altruismo, con paciencia, con castidad. Impresionante. Entonces no es que usted se va a destruir, sino va a destruir la basura psicológica que hemos creado en un ciclo de 108 vidas. ¿O está feliz con esa basura psicológica? Si es como que una persona no se baña y está feliz con un año de basura en el cuerpo. Bueno, si quiere seguir así, siga pues. Pero diferente es, oiga, ve, existe el agua, acuérdese, métase a un río, échese jabón, deja allí, despercúdase, límpiese, báñese. Entonces va a quedar una piel diferente, ¿no? Lo mismo es la basura del ego, el yo del ego, que no es solo uno, sino son legiones de diablos, egos y cabezas de legión, 3 furias, 2 demonios más, que uno mismo ha creado esa basura psicológica en un ciclo de 108 vidas. Y esa propia basura psicológica nos hemos autoencarcelado nosotros mismos como chispas espirituales eternas de Dios. Entonces ahora viene el mensaje de la gnosis samariana, la gnosis divina, eterna de Dios, la gnosis real, protoplasmática, hiperbórea, lemúrica, atlante, aria, y la gnosis que practica en millones de universos, galaxias, sistemas solares, planetas, mundos de materia y antimateria, que quieren autorrealizarse, dada por el Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, humanidades, para emerger como espíritus eternos de Dios con chispas divinas, espirituales, desarrolladas. Y obviamente limpiarse, sacarse toda esa basura psicológica y quedar realmente como una chispa divina espiritual e inmortal, pero ya desarrollada, hecha a imagen y semejanza de Dios realmente, y con todos los poderes inefables, con la praxis de los 3 factores. Bien, ya hemos visto todas estas diferencias. Si hay preguntas, adelante, estimados, estimadas. Atentamente vamos a realizar una rotación de los soles conscientivos que tenemos de la gnosis académica cultural. Hay 35 soles conscientivos y obviamente hay de ciencia, arte, filosofía, mística. También tiene la gnosis suprapropolética, gnosis académica cultural, que eso en otros días veremos todo aquello. ¿Ha escuchado la gnosis científica? ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿Dónde estudiamos aquello? ¿Y qué tratamos? Entonces tenemos el AGK, la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, un museo que se llama ORS. Proseguimos allí con CUENS, el Centro Científico Ufológico del Convivir Intergaláctico, Dr. Samael Ambeor. Otro sol conscientivo de agricultura, de ecología. Otro, la Orden Sagrada Escarabajo. Otro sol conscientivo, el biouniversitario de elementoterapia trascendentales, el sol conscientivo. El sol conscientivo de cábala, astrología y ciencias, también muy importante. Esos son los soles conscientivos de gnosis, ciencia. Cada uno de ellos tiene su pensum especial. Otro sol conscientivo tenemos, a ver, el gnosis arte. Vamos a la gnosis arte. Las academias del Opus, Bopus, con B, Bopus, 7 coros. Coro Atenea, Coro Astral, Coro Ors, Coro Logo Solar, Coro Abraxas, la revista Abraxas, Coro Ethenios, Coro Éter, Renace Libertad, Gimnasia al Sol y Antropovisión. Gnosis Filosofía, Movers, Gnóstico, Cristiano Universal, la Universidad Siriors, la Universidad Coradi se llama la universidad, y la Fraternidad Siriors, un sol conscientivo también con el nombre de Gnosis. Gnosis Mística, Instituto de la Caridad Universal, Oasil Mansión Fémina, Oasil Mansión Family o Fémina Fundación, y el AGLA, la Acción Gnóstica Libertadora de María. Todo esto emerge de las famosas academias. EGECAL,
la Academia de la Ciencia Septoatómica, la Academia del Sol, y también hay una preuniversidad donde están soles conscientivos de damas gnósticas, juventudes gnósticas, pensum de padres, madres, y esto emerge de la capital matriz de la gnosis académica cultural, el Oficial Superior Academia Samuel Ambeor de Santana, Santa Marta, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, Latinoamerican Planeta. Si usted está practicando los 3 factores, puede sembrar estos soles conscientivos y comenzar el temario, siempre estas academias. Ya sembrado, opciones, puede federarlo o confederarlo a esta sede, Oficial Superior Academia Samuel Ambeor, de la capital matriz de la gnosis samariana. Otra opción, puede federarlo o confederarlo a otra hermana sede gnóstica. Hay más de 30 internacionales de los discípulos del maestro Samuel Ambeor, Lakshmi de Jesucristo, en el planeta. Otra opción, conversar allí con ellos, con los discípulos y discípulas. Otra opción, representarlos ya directamente desde tu conciencia. Emerge como un nuevo directiva mundial de la gnosis samariana, fundar academias y proseguir con una academia a nivel de ciudad, provincia, nacional o mundial. Ya siendo usted miembro activo, representante o fundando estas academias, representándolo, sembrando estas academias, libremente puede ir partido político que quiera, orden religiosa que quiera, orden de ciencia, arte, filosofía, mística que quiera. A su vez puede asistir libremente a religión que quiera y también fundar órdenes de logia blanca allí. Le recomendamos con los 3 factores y normalmente seguir representando las academias de la gnosis samariana. Puede integrarse también sin él a la gnosis religare con sus primeras, segundas, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel en esta sede o en otra sede gnóstica de la gnosis samariana que tiene iglesia gnóstica con sus primeras, segundas, terceras cámaras. A su vez puede integrarse también a la suprapropolítica samariana en esta o en otras sedes, estimados, estimadas. Cordialmente invitados para ir a los cursos de primera cámara. Puede asistir a las primeras cámaras existentes en el planeta, en los 5 continentes, de los discípulos y discípulas del Avatar y el Restaurador y Jesucristo. Online pues también dan cursos integrados allí, y acá también el canal en YouTube, Facebook. Integrate y a vencernos en las cámaras, estimados y estimadas. Y físicamente pues invitados también a los lugares donde están ya sembrados estas academias. Atentamente, Suchertaf, instructor. Vamos a concluir con unos mantras de viajes astrales. Cerramos los ojos. Vamos a entrar a un Preshalom de meditación praxis, un Preshalons, y seguimos, llevando la concentración a la conciencia. Vamos a hacer unos mantras para viajes astrales. Harpocrates, 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 Harpocrates. Asilus, Asilus, Acilus, al Cerito Felipe, al Cerito Felipe, al Cerito Felipe, al Cerito Felipe. Om, yo llamo, os invoco al Maestro Tawil y a los adeptos del Epoptai en el nombre del Cristo para que me despierten la conciencia en el mundo astral. Pedimos a Samuel Ambeor, Lakshmi de Jesucristo, nos despierten la conciencia, nos ayuden a despertarla tanto en lo físico como en lo interno y traer nítidamente los recuerdos de las experiencias astrales. Pedimos a Morfeo, a las energías de la constelación de Felipe, que nos despierten la conciencia. Al Cerito Felipe, al Cerito Felipe, al Cerito Felipe, al Cerito Felipe. Harpocrates, Harpocrates, Harpocrates. Alma mía, despierta, 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 alma mía. Paz experiencial, compañeros, compañeras.
hemos visto este tema del personage renimo y también va para gnosis religare, gnosis suprapropoliética y obviamente gnosis académico cultural y este sol conscientivo de teurgia.